buenas tardes, muy buenas noches. Estamos en Dialéctica Jurídica, en nuestra sección El Concepto Jurídico. Un espacio de televisión jurídica en Internet donde podrá encontrar la respuesta a aquello que temió preguntar. El tema de hoy, la pyme. Ay, chirrión, ¿la pyme? Sí, P-Y-M-E. La pyme. Ay, caramba, ¿qué es eso? Pequeña y mediana empresa. Y entonces uno dirá, ¿qué cosa es eso? Sí, vender, comprar, vender, haz tu empresa y dedícate a ser exitoso. Compra, vende para que tu empresa crezca y puedes llegar algún día a exportar. Fíjese que es un tema, primero antes que nada, es una connotación jurídica la que vamos a dar. Una pyme puede ser antes que nada, una pyme es un concepto económico, no es un concepto jurídico. La economía nos define la empresa como la unidad básica de producción de bienes y servicios. Eso es una empresa. Hay empresas grandes, hay empresas medianas, hay empresas chicas. Cuando hablamos de pyme, estamos hablando de las empresas chicas. Hay empresarios grandes, medianos y pequeños y micros empresarios. Si usted, por ejemplo, es un artesano que se dedica a elaborar artesanía para venderla, usted desde el punto de vista económico, es un microempresario. Y entonces, si usted tiene 5 o 10 empleados, es un mediano empresario, y si usted tiene más de 50 empleados, usted ya es un mega empresario, un super empresario. La empresa vende bienes y servicios, y el modelo económico que se construyó en los últimos años del siglo XX y en esta época es un mundo que se caracteriza por la formación de empresas. Una red inmensa de pymes interactúan entre sí para producir bienes y servicios a un mercado de consumidores que se dedica precisamente a adquirir esos bienes y servicios. Y la unidad de producción, distribución, comercialización, pues es una unidad de redes donde se puede formar varias empresas. Esa es la pyme. El término PYM es un término que se tuvo que irse adaptando al discurso jurídico. ¿Y cómo se fue adaptando? Bueno, de la siguiente manera, ¿no? En materia fiscal, por ejemplo, se hablaba de contribuyente con actividades empresariales. Es un microempresario. Y se hablaba ya de PYMs. Se fue metiendo el término PYM. En materia jurídica, por ejemplo, conocemos lo que es la persona moral. Y la persona moral, ahí entran las asociaciones civiles que se regulan por el Código Civil, pero también las sociedades mercantiles que se regulan por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las asociaciones civiles no les llama el lucro, las sociedades mercantiles sí les llama el lucro. De tal modo que se relaciona que una sociedad anónima es una PYM, pero no. Bueno, en parte sí, pero la PYM puede ser una persona moral llamada sociedad mercantil, como puede ser una persona física, como puede ser una asociación civil. No importa, el economista tiene el chip de que produces bienes y servicios, eres un empresario. ¿De qué tamaño es tu empresa? ¿Es individual? Eres microempresario. ¿Es una empresa familiar? Bueno, pues eres también PYM. O eres ya superempresario, ya eres una pequeña y mediana empresa. Y entonces muchas leyes que se fueron dictando en estos últimos años comenzaron a introducir el término PYM y fue desapareciendo algunos conceptos jurídicos que existían en el siglo XX, que inclusive existen en materia del derecho civil, materia familiar o inclusive en la Ley Federal del Trabajo. Había un concepto que se llamaba industria familiar. La parcela
familiar. Inclusive muchos locatarios de mercados públicos tienen ese chip, ¿no? Ellos no se consideran PYMEs ni empresarios. Ellos heredan en el usufructo un local comercial para vender sus bienes y servicios, en un concepto que se llama también comercio de subsistencia, no comercio lucrativo, y que lamentablemente muchas personas que tienen la visión económica y no tienen la sensibilidad no logran diferenciar un acto de comercio lucrativo de un acto de subsistencia de un trabajador no asalariado. Pero ese es otro rollo. Aquí lo importante que entendamos es que el concepto PYME es un concepto de índole económico que inclusive se elevó a rango, sin darnos cuenta, ¿verdad? Tiene rango constitucional porque cuando México aprobó el Telecán y posteriormente el TEMEC, aprobó la obligación del Estado mexicano de promover, fortalecer la política económica a través de PYMEs. Así que pónganse a vender, que sin darse cuenta, usted por disposición mundial, por disposición nacional, usted ya se convirtió en un candidato a tener su PYME. Es cuanto, y acuérdense que esto fue Dialéctica Jurídica, un espacio para el conocimiento jurídico.